Tengo este extraño recuerdo que no debería existir. Según lo que la ciencia dice, aunque no es algo totalmente imposible el que pudiera tener un recuerdo, no es nada habitual el que sea tan complejo y detallado, dadas las condiciones en las que mi cerebro se encontraba. Y lo que más importante es para mí es el tipo de recuerdo. Si alguien me pidiera que lo explique, yo debería decir que no es en nada similar a lo que tenemos como un recuerdo, por ejemplo, cuando soñamos. No dudas, creo, de un sueño, que es solo un sueño, lo sabes. Pero esto es exactamente como cuando has tenido un viaje a algún sitio y lo recuerdas. El sentido de la realidad era absoluto, aunque mi cuerpo estaba en la sala de emergencias. Entonces, no puedo explicarlo y sobre todo, el haber visto mi casa y la de mi primo, no sé cómo llegué allí. Pero luego de ver la hermosa luz, solo aparecí en medio de la noche en la casa de mi primo Oliver. Él dormía junto a su esposa y pude ver incluso, aunque todo estaba oscuro, cada uno de los detalles, como si no necesitara que el ambiente fuera iluminado para así poder ver. Yo solo veía de manera normal, aunque también podía ver que todo estaba oscuro. Es algo muy extraño, pero parece ser algo muy normal cuando ya no tienes tu cuerpo. Creo que esto es debido a no tener los límites que nos imponen nuestros propios ojos, de que necesitan alguna fuente de luz para funcionar. Yo podía verlo todo de manera perfecta, aun cuando prácticamente no hubiera ninguna luz encendida. Vi cómo ellos estaban dormidos en su cuarto y luego Hannah me envió un video detallado mostrándome el cuarto. Yo conocía el lugar, pero no lo había visto tal vez en unos 3 años. No sueles entrar en el cuarto dormitorio de otros, así que apenas podría recordar algo de eso si no hubiera vuelto a verlo mientras estaba en el hospital. Pero ahora había hablado sobre las fotos de sus niñas sobre un escritorio y las mantas en la cama. También recordaba algunos juguetes de los perros en un rincón de la habitación, y todos estos detalles no estaban allí cuando estuve años antes en su casa. De hecho, ellos ni siquiera tenían sus perros, y yo solo conocía a su entonces pequeño gato. Pero pude verlo todo. Y esto incluyendo los juguetes, una pequeña almohada verde con un pequeño diseño de algún tipo de osito o algo parecido, de un color amarillo. Esto estaba cerca de una esquina de la habitación, y también vi su balón, un gran balón que imitaba la forma de una bola de béisbol, pero del tamaño de un balón de básquetbol, ya muy desgastado. Los juguetes que luego supe eran los preferidos de ambos perros. Las fotos de sus niñas estaban enmarcadas, recuerdo, con un borde redondeado, una foto pequeña y otra más grande de forma rectangular. En ambas podían verse las 2 niñas. No hay forma de haber imaginado todo esto, así que fue para mí la confirmación que necesitaba para aceptar lo que había ocurrido. Fue un suceso alegre el comprender que no podía dudar de nada.
Pero aunque algunas personas no pueden comprenderlo, también fue para mí algo muy impactante, porque aunque fue algo muy positivo, el cambio en mí fue muy grande. Haber obtenido esta prueba de la existencia de mi propia alma, saber que ya no es posible la duda, que mi cuerpo puede morir, pero yo podré seguir adelante, existiendo en ese otro mundo, te obliga a abandonar esa parte de tu vida que no tiene ningún valor más que lo temporal. Solemos darle demasiada importancia a muchas cosas, tal vez a la mayor parte de cosas que forman nuestras vidas, y olvidamos que esas cosas solo tienen una importancia temporal. Entonces algunas cosas perdieron valor en mi vida, y ese vacío que deja lo que ya no tiene valor sigue allí hasta que es llenado con otras cosas que sientes importantes. Ahora mi mayor diversión es todo aquello que haga que sienta que avanzo en el aprendizaje de cualquier tipo de cosas. Cualquier cosa que me permita conocerme o conocer todo lo que hay a mi alrededor. La vida natural, los misterios del funcionamiento del cosmos, las artes. Solo estoy interesado en esas cosas que tienen un valor para mi verdadero ser, mi alma, y que sé que vendrá conmigo cuando ya no esté aquí, y todo lo demás se quedará en el mismo lugar que mi cuerpo cuando deba dejarlo definitivamente. Lo primero que vi fue a mi propio cuerpo. Yo estaba ahora de pie cerca de mis rodillas físicas, en la sala de operaciones, a un lado de la mesa de operaciones. Todo el personal médico había perdido detalle y se veían como unas masas de niebla, borrosos y sin detalles, pero lo suficiente como para que pudiera saber que eran personas. Solo podía ver claramente a mi cuerpo, y al verlo entendí que ya no estaba allí y que yo no era eso. Puedes imaginar verte desde fuera. El impacto es muy grande, porque estás viéndote como si ese cuerpo allí tendido fuera el de otra persona, porque tú estás parado y el cuerpo no está contigo. Entonces tú eres uno, pero tu cuerpo es casi como el de otra persona. Es entonces cuando tú comprendes que, aunque sea extraño, sabes que estás viéndote a ti mismo desde fuera. Entonces ese cuerpo que antes te identificaba como persona, ahora está allí fuera. Sin embargo, tú sigues siendo exactamente el mismo, sin variación. Pero estaba bien. Nada dolía, ni tampoco sentía alguna sensación más que la de estar sobre mis pies. Es casi incomprensible porque tú sabes que eres solo uno, pero tu cuerpo, tú mismo, lo que eres, está separado de tu identidad. Sientes que es algo vacío, como una casa deshabitada. Luego, mientras miraba mi cuerpo, comenzó a iluminarse frente a mí
un punto cerca de la mitad de la habitación que se estiró hasta hacerse una línea dorada. Se expandió rápidamente hasta que todo se transformó en un espacio blanco sin final. Esta luz se veía en un principio como cuando ves un amanecer desde la línea del horizonte, cuando el sol comienza a verse en la distancia, despegándose de la línea del suelo. Luego se expandió y en un par de segundos yo estaba en medio de la nada, en ese pacífico lugar blanco, sin ningún tipo de sonidos. Antes de que esta luz apareciera, yo estaba cambiando de sitio constantemente, de uno hacia otro. Me encontraba en el hospital con mi cuerpo tendido, pero por momentos estaba en el cuarto de mi primo y luego en mi propia casa, vacía, y también con todas las luces apagadas, sin sentir mi cuerpo. Solo vi mi cuarto principal, cambiando al cuarto dormitorio de Oliver, durmiendo plácidamente junto a Hannah. Luego retornaba sin ningún control a los pies de la cama de operación. Solo sentía mis pies sobre el suelo cuando estaba en el hospital. Y cuando aparecía en casa o en la de Oliver, era solo como ser solo mi visión. Creo que flotaba o algo así, sin sentido más que el de la visión. Tampoco recuerdo haber oído nada. Me dije, entonces aquí ha terminado mi vida, y esto es lo que hay luego. Me pregunté si no sería un alma viajera sin rumbo por toda la eternidad. No podía comprender lo que estaba sucediendo. Pero cuando estuve en este espacio blanco, las cosas de alguna manera cambiaron. Estaba mucho más tranquilo. Todo era serenidad y me sentía realmente bien. Quiero decir que nunca sentí temor ni cosas demasiado desagradables. Era por el contrario, todo se sentía muy pacífico y yo mismo me encontraba en un estado de contemplación. Quiero decir, yo sentía solo paz. No sentía necesidad de nada más. Solo estaba disfrutando de aquello, sorprendido, pero también tranquilo, sintiendo mayormente curiosidad. Sentí que debía moverme y fue entonces cuando comencé a caminar. Sentí nuevamente mi cuerpo, igual a como siempre fue, solo que se sentía mucho más liviano. Moverme no suponía ningún esfuerzo. Y caminé hacia adelante cuando distinguí que venían hacia mí dos personas. Ellos estaban lejos de mí, pero pude verlos claramente. Venían hacia mí y yo apresuré mis pasos hacia ellos. No necesité caminar mucho porque algo extraño ocurrió. Me encontré de repente a unos 10 metros de ellos y llegamos a encontrarnos cara a cara. Ellos se veían como personas religiosas. Tenían unas ropas blancas, eran delgados, sonreían, hombre y mujer de unos 30 años, o tal vez algo menos. Eran similares, ambos
Tenían cabellos rubios, él muy corto y ella liso y largo, cayendo por detrás de su espalda. Sentí mucha alegría al estar con ellos. No sé cómo explicarlo, pero emanaba de ambos un sentimiento de serenidad muy especial. Y esto me tranquilizó aún más. Tuve este pensamiento de: son muy parecidos. Y ella, sabiendo lo que yo había pensado, lo cual por alguna razón no me sorprendió ni me pareció algo no natural. De hecho, cuando yo me comuniqué con ellos, también lo hice solo a través de mi pensamiento. Me dijo: somos hermanos y sí, somos personas religiosas, aunque no como antes. Con esto pude sentir algunas cosas adicionales. Supe que ella había sido algo así como una monja, muy aplicada a su vida religiosa, mientras que él, su hermano, había iniciado también una vida sacerdotal, pero luego había vuelto a la vida normal. Ambos habían vivido en algo como una granja. No lo sé exactamente, solo tenía estos pensamientos como un conjunto de saberes que ambos habían transmitido a mi interior a la vez. Él se había casado o había estado comprometido cuando aún era muy joven, pero su esposa había fallecido poco tiempo después a causa de algo, alguna clase de enfermedad que la había debilitado y había hecho que pierda mucho peso. Pero ahora ella estaba bien y seguía con él, pero de alguna forma ya no eran esposos, solo estaban cerca. Conservaban un vínculo, pero se los sentía, no lo sé, tal vez unidos, pero también separados, algo como que cada uno de ellos tenía su propio camino individual en esa vida inmaterial. Luego me preguntaron, porque ambos hermanos parecían compartir lo que estaban comunicándome. No puedo decir, luego de que la mujer me dijera que eran hermanos, quién de los dos estaba hablándome. Solo estaban frente a mí, sonriendo, con esta increíble paz que yo estaba disfrutando, estaba sintiendo solo por estar junto a ellos. Y dijeron entonces, conociendo mi nombre: Mark, hemos estado acompañándote desde hace días. Ahora es el momento en el que necesitas saber que vas a volver a la tierra. Y cuando lo hagas deberás cultivar tu sensibilidad. Y así como antes había recibido tantas cosas sobre la vida de ambos, también estaba obteniendo información adicional sobre lo que me estaban diciendo. Comprendí que este encuentro no era casual. Y estaba ocurriendo porque de otra manera mi vida no hubiera sido lo que realmente debiera ser. Estaba enfocándome excesivamente en trabajar, en lograr cosas intrascendentes, lo cual no se sentía como algo malo, pero había algo que sí lo era, y esto era que ocurría algo que no estaba notando. Estaba convirtiendo mis planes a futuro, mayormente de crecimiento económico, como mi objetivo de vida. Comprendí entonces la línea de sucesos a los cuales llevaría esta actitud que de forma inconsciente estaba teniendo.
iba a causarme un gran vacío existencial en un futuro. Entonces, comprendí que no podía seguir como en mis anteriores 3 años, enfocando toda mi existencia en mis negocios. Fui consciente de que me estaba convirtiendo en un ser de alguna manera insensible. Y de alguna forma esto iba a impedir, y esto se sentía dentro de mí como si lo hubieran comparado como una enfermedad que se extendiese dentro de mi ser, que lograse cosas que eran necesarias para cumplir mi objetivo de vida. ¿Cuál es mi objetivo? Aún no lo sé, y creo que en realidad no hay solo uno. Creo que se trata de mi crecimiento interno general. Y olvidar mi parte emocional o enfocar esa parte hacia mis proyectos más elementales haría que perdiera mi rumbo. Había algo sobre encontrar a otras personas, entre ellas una mujer que hoy identifico sin dudarlo como mi esposa, y si lo pienso, puedo entender que hubiera partido hacia Suecia, donde nunca la hubiera conocido. Ellos estaban recordándome entonces que, en lugar de progresar, en realidad estaba dirigiéndome hacia un estancamiento, algo que no iba a permitirme crecer como alma, aunque en este mundo material me convirtiera en alguien exitoso. Iba a pagar mi exceso con ese sentimiento de vacío que, lo reconozco, estaba comenzando a aparecer dentro de mí y a tornarse excesivamente importante. Comencé a reflexionar sobre todo aquello, recibiendo imágenes de mi vida, viendo cómo era alguien muy distinto cuando era niño y en parte de mi adolescencia, hasta que los intereses del mundo me absorbieron poco a poco, sin que pudiera darme cuenta de esto. No sé si esas imágenes estaban fuera o dentro de mi mente, solo sé que viví con mucha intensidad estas imágenes, como trozos de una película hiperrealista de mi propia existencia. Y estaba realmente absorto en esto, sumergido en todas esas imágenes y en mi reflexión, tanto como que dejé de percibir a estas tan agradables personas que habían llegado, creo, para ayudarme. Dejé de verlos. Y creo que ellos seguían allí, pero cuando mi autoinspección comenzó, fue algo tan fuerte y profundo que solo los olvidé, o tal vez ellos decidieron retirarse luego de haber cumplido con su cometido. La verdad es que no lo sé, y suena bastante mal. No sé qué ocurrió, pero no tuve la oportunidad de agradecerles o despedirme. Mi siguiente recuerdo, que no puedo definir cuándo ocurrió, es estar nuevamente en la tierra, pero ahora flotando sobre mi cuerpo, que ahora estaba solo en la habitación entre todas esas máquinas tan desagradables y lleno de tubos de aspecto horrible y agresivo. Bueno, nuestro mundo, ¿qué podrías esperar? Creo que los hospitales reúnen lo mejor y lo peor de nosotros. Sentí esta falta de amor y de paz, contrastando con ese sitio del cual había vuelto
en donde había estado, y lo siguiente es sentir que estaba descendiendo poco a poco, casi de una forma imperceptible, hasta mi cuerpo, pensando en que seguramente volvería a introducirme en él. Solo esperaba, estaba expectante, viendo cómo descendía de una forma tan lenta que hacía que incluso comenzara a impacientarme un poco. Creo que mi mente estaba volviendo a su estado normal, a mi modo terrestre. Luego, no sé qué es lo que ocurrió, pero aquí estoy nuevamente, así que creo que he logrado entrar a mi cuerpo sin problemas. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.